En esta lámina, digamos, tenemos el punto de partida a partir de lo que es la perspectiva dominante en materia de seguridad. Sabemos que existe una perspectiva que es la hegemónica, que básicamente México adopta en las últimas décadas de una manera poco crítica, va alineando diversos esquemas, tanto en términos de desarrollo como de seguridad, a estos preceptos estadounidenses. Entonces, algunas de las preguntas que nos formulamos en un inicio es: ¿qué tanto esto, que es muy claro en seguridad, de alguna manera alcanza también a lo que es ya el nexo entre la inseguridad y la violencia y el ámbito turístico? Entonces, por ahí es como se ha empezado a avanzar. Como parte de las piezas fuertes en este sentido, mantenemos una postura crítica de cara a esta noción que es muy maniqueísta, muy simplificadora de cuáles son las condiciones de inseguridad y violencia que están resaltando pues todo este escenario que venimos padeciendo, sobre todo desde 2006 a la fecha en México. Y esta dinámica de prohibicionismo y política punitiva que pocos resultados ha dado desde la perspectiva de contrarrestar la violencia y la inseguridad, pero que sí ha sido muy funcional a lo que es el modelo neoliberal al que nos hemos alineado. Sabemos que en términos de las dimensiones del fenómeno, los tres destinos están abarcados, a lo mejor no alcanzan a ver ahí, pero están abarcados por estas líneas en rojo, con sus propias especificidades. Por ejemplo, en Zacatecas sabemos cómo está la situación de los delitos de alto impacto o delitos que atentan contra la vida y por tanto el desarrollo humano, que le da una dimensión totalmente diferente a la argumentación en este tema y lo hace más delicado todavía. Guadalajara o Jalisco, que integra, por ejemplo, tres modalidades de trata de personas, hay que entenderlo desde esa especificidad que marca una distancia también con lo que es Zacatecas y con lo que es otro destino como Acapulco, que también presenta otras cosas en términos de trata, como por ejemplo lo que viene a ser la explotación de menores de edad, el destino de playa volcado a eso. Entonces, hay congruencias, pero también hay algunas cosas que las hacen ser muy específicos en términos de lo que es ese capital criminal, cómo se está gestando, ¿no? Hay diversos indicadores que nos dan cuenta de esta congruencia. Vemos cómo los picos de pronto ascienden, bajan, pero esto tiene que ver con causas que no necesariamente son congruentes con la supuesta lucha contra el narco, sino más bien con reacomodos internos a nivel de grupos criminales, o también por ajustes políticos, pugnas territoriales, etc. Entonces, bueno, el gran marco de esto pues, es el modelo de desarrollo neoliberal, donde la práctica ha generado estas, lo que se puede definir como violencias sistémicas, de las cuales supuran necesidad y otro tipo de violencias como las emergentes, que en lugares como Zacatecas, a partir de la migración forzada o el ascenso de la informalidad en lugares como Acapulco, se van viendo como nexos y cómo se va sumando violencia a violencia, se va complejizando la situación. Hay un fuerte adoctrinamiento en torno a esto que tiene que ver con el deber ser en ese esquema muy punitivo y muy maniqueo. Se postula como lo ideal para tratar esta situación de violencia e inseguridad. Y eso no nada más tiene que ver con el ejército, la marina, la Guardia Nacional en las calles, sino que tiene que ver también con cómo se atiende esta situación del nexo entre el turismo y la violencia y la criminalidad. Entonces, el escenario de descomposición social también va acelerando de alguna manera la violencia sistémica, la necesidad y se retroalimenta también lo que es el poderío de los grupos criminales para poder optar a determinados grupos sociales que son los que son parte de esta descomposición social. En esta lógica, como podríamos postularlo como una válvula de escape, pues lo que está más al alcance del ciudadano es la propiedad privada. Entonces vemos en las últimas décadas como hay un ascenso muy fuerte de esto. O sea, hay un mercado ahí que se estimula de manera muy fuerte en los últimos años y va generando incluso otro tipo de problemas.
pero de manera muy congruente con lo que es el modelo neoliberal, particularmente con lo que tiene que ver con la desregulación. Y a partir de eso empezamos a ver cómo hay un fenómeno de ascenso, por ejemplo, de las empresas tradicionalmente denominadas como patito, o estas empresas irregulares, que sus peores costes los tienen los empleados, el mal servicio a quien está demandando ese tipo de servicios o de equipo de seguridad, etc. Y esto es un ascenso muy fuerte. Para 2017-2018 la media andaba arriba de los 3,000 pesos por hogar, lo que se estaba empezando a invertir para reforzar los hogares que estaban en esta dinámica de reforzar. Entonces empezamos a ver también cómo se va trastocando el propio ámbito urbano, ¿no? Le va cambiando la configuración a la ciudad, le va cambiando la configuración al barrio, le va cambiando la configuración a las ciudades, y en última instancia, para reducirlo mucho porque es un tema, tiene que ver con el poder adquisitivo. Entonces hay una diferencia que está muy marcada, está muy pronunciada entre los ciudadanos de un determinado lugar. Ya en términos más académicos, lo que vemos es que sí hay una disminución de lo que viene a ser una alternativa que es importante, la que tiene que ver con la colectividad, con la solidaridad, con la construcción de ciudadanía. Estos preceptos que de alguna manera también pueden encajar en lo que son ejes que se han planteado en toda esta temática, como el de seguridad humana o el propio desarrollo humano. De pronto hay que ver desde dónde lo definimos, ¿no? Si es desde Naciones Unidas o otro más crítico, pero ahí está, ese gran eje al que se puede sumar. Entonces nosotros partimos en este proyecto, sobre todo yo en el trabajo que he realizado y en lo que he publicado a partir de que estoy integrado a este proyecto, pues esa perspectiva crítica en materia de desarrollo, pero también de seguridad. Entonces hemos realizado entrevistas en Acapulco, en Guadalajara, hemos realizado observación no participante, que eso lo produjo mucho Margarita, y ha habido documentación gráfica también de toda esta situación, ¿no? Que han salido cosas muy interesantes también de ahí. Bueno, para darle 4 ejes a esto sobre los que podemos avanzar, están estas violencias emergentes. Por ejemplo, la informalidad no la vemos tan desbordada en lugares como Guadalajara, pero sí está muy desbordada en Acapulco. En Acapulco ha sido cooptada en gran medida también por los grupos criminales, que les voy a explicar ahora más adelante cómo están configurados allá. Aparte de la migración forzada, sobre todo lo que tiene que ver con la sierra de Guerrero, Zacatecas y en parte también Guadalajara. Y la criminalidad en los 3 destinos, abarcados sobre todo pues, por un solo agente o 2 que están ahí presentes en los últimos años. La violencia sistémica, la precarización del empleo, que es muy notorio, más notorio en unos lugares que otros, Zacatecas y Acapulco, más que lo que tiene que ver con Guadalajara. Estos ajustes estructurales que desde el discurso político alcanzamos a notar y a exponer, y la exclusión social, que es muy deliberada hacia determinados sectores. Hay violencias simbólicas también en torno a esto que tienen que ver con este plano de militarización, la hiperviolencia a la que nos hemos, muy entre comillas, acostumbrado en los últimos años, y el mutismo mediático, que también viene a ser funcional al propio capital criminal. Es otro aspecto que es muy interesante de visibilizar. La otra cuestión es cuáles son las inseguridades que se van gestando a partir del avance de este capital criminal o de su identificación de espacios de valorización. Entonces tenemos, por ejemplo, la inseguridad pública, que vemos cómo se acota y empieza también a tener una dinámica diferente una vez que está presente la seguridad privada. O sea, en los destinos donde asciende la seguridad privada, también los gobiernos actúan de una manera muy específica con la seguridad pública, la alimentaria, la educativa y en salud, que son causas estructurales que pues van estimulando otro tipo de problemáticas como la migración forzada. Entonces, bueno, ahí como parte de estos 3 ejes es significativo mencionar esta relación entre turismo y criminalidad. Es una pregunta obligada en términos ya de terreno más epistemológico, ¿no? Y sí, efectivamente está ahí, están los autores, están las nociones, hay una conceptualización que nos permite avanzar sobre este campo, y hay que ver qué tanto es
eso es funcional, nos permite entender cómo ha sido algo tan específico como la evolución de la gente criminal en México, que tiene sus particularidades con respecto a grupos criminales de otros lugares. Y ya como parte de la unidad de análisis de lo que hemos analizado, pues estamos viendo esta imbricación entre lo legal y lo ilegal, que es la capa, ¿no?, que sigue a esto que es inmediato, lo que se nos muestra a través de los medios, la criminalidad, la violencia de los desaparecidos. Esta imbricación que se da entre lo legal y lo ilegal es muchísimo más compleja, y tenemos datos en torno a esta situación. Por supuesto, manejamos pues con mucho cuidado, por obvias razones, pero no se puede hablar, eso se les puedo adelantar de una vez, no se puede hablar de la relación entre turismo y criminalidad sin entender también el tercer agente, que es el político, el empresarial, que está presente. Ahorita van a ver más o menos cómo, desde cuándo y por qué. Bueno, entonces, en torno a esta relación, una primera conclusión es que esa noción desde la retórica, que ha sido muy simplificadora, de que hay una variable independiente, que es la que va gestando esto, es rebasada realmente por una realidad de que se trata de variables interdependientes. Vamos viendo cómo van cambiando de acuerdo al lugar. Hay cosas que se pueden considerar en 2 o 3 destinos turísticos, pero no en todos. Entonces hay que ver cómo se da esta dialéctica y en qué consiste el que una determine a la otra. Como parte de lo que es el bagaje teórico que se desprende de estas nociones, están las selecciones del destino y la satisfacción del turista, que son importantes, yo no lo voy a negar, pero que tienen que ver más con el tipo de demanda que se establece y cómo va cambiando la noción de las personas. Les digo, es parte de, pero para nada reduce y llega a simplificar toda esta complejidad a la que me estoy refiriendo. La otra cuestión son estos mapas del delito, las agresiones como producto de la concentración o acumulación del capital. Tenemos que ver cómo se van dando las reconfiguraciones territoriales y por qué causas, cuáles son los motivos que están incidiendo para ello, ¿no? No nada más con lo que tiene que ver con la presencia de un grupo criminal, sino también con las propias determinaciones económicas y políticas. El otro un punto son los mercados emergentes o estimulados, como les mencionaba, hay algunos que han ascendido de manera muy importante en México, pero también hay otros que se siguen tratando de acorazar, sobre todo ahorita con la postura del actual gobierno, como por ejemplo el tráfico de armas y otras tantas que están ahí, han estado presentes durante tantos años, ¿no? Bueno, para reducir mucho esto del andamiaje teórico que se presenta para avanzar en la temática, tenemos estos ejes que son los de la violencia, la percepción del riesgo, la seguridad y las víctimas. La percepción del riesgo es una de las que de pronto se hace notar más, sobre todo en los medios de comunicación. Algunos académicos también les gusta mucho hablar de esto, pero hay que entender que la percepción del riesgo es algo real, pero tiene su perfil muy subjetivo, o puede llegar a tener un perfil muy subjetivo también, y incluso por parte de los medios de comunicación puede haber un sesgo en la presentación de las cifras, y por otro lado cambia, y es natural, de esta manera es comprensible, de que a veces se queda más la percepción de la gente sobre una situación que en realidad ya está cambiando. O sea, dicho de otra manera, se presenta primero el hecho delictivo y después se empieza a configurar un poco el imaginario con respecto a eso. Y de igual manera, una vez que ya se supera, una vez que se rebasa esa situación, pues se llega a un punto en el que se tarda más en la gente en desprenderse de estas nociones, ¿no? Y la de las víctimas, que está muy extendida, es muy importante, yo no voy a negar, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, etcétera, pero es uno de los ángulos muy específicos de la problemática que no necesariamente nos llevan a entender toda su complejidad. Para entender eso, a lo que me acabo de referir, veamos por ejemplo el caso de Guerrero, con algunos puntos que crecieron mucho en los últimos años. La pobreza que alcanzó más de la media, la pobreza extrema, sabemos que hay diversas dimensiones, las cuestiones más sistémicas que tienen que ver ya con lo educativo y con el tipo de alimentación o acceso a servicios básicos, como les mencionaba. Esto es pues
muy triste, pero también llega a ser muy contradictorio en un lugar como Acapulco, donde tú ves tanto dinero volcado al puerto y un contraste tan fuerte, ya no digamos en la Sierra de Guerrero, sino en las colonias que están pasando la costera Miguel Alemán. Inmediatamente empiezas a ver tú los contrastes y a entender cómo estas cuestiones sistémicas empiezan a afectar a unos o a otros. Esto pues ha llevado a tener algunos aspectos medio radicales. Desde este brinco, por ejemplo, del 76, arriba del 76% en estas zonas en condiciones de pobreza y marginación. Nuevamente estoy hablando de corredores donde se han desarrollado algunas carreteras para comunicar todavía mejor el puerto, y la precariedad laboral y la informalidad que les digo no necesariamente está en los lugares, muy amplio, todos sabemos, en los lugares más alejados, sino en un punto crítico como es Acapulco. O sea, está ahí la situación y es visible cómo la informalidad está ahí oscilando, coexistiendo con la formalidad, pero al mismo tiempo también está esta situación de cooptación por parte de los grupos criminales. Eso salió en las entrevistas que yo estuve realizando y ya está documentado, no encontramos el hilo negro en realidad en ese sentido, pero sí nos tocó ver algunas cosas para confirmar pues esta situación. Más, digamos, de una manera no tan visible, está otro tipo de migración como la interna, no necesariamente la de la gente necesitada, que generalmente cuando hablamos de migración forzada pensamos en eso, ¿no? De gente necesitada, pobreza, criminalidad, desastres naturales. Hay toda una tipología de los tipos de migración forzada, pero también se dio otro tipo de migración más silenciosa, que fue la de la gente de dinero, que tuvo que dejar varias de sus residencias por esta situación desbordada del llamado crimen organizado en Acapulco, ¿no? Entonces hubo una caída muy fuerte, confirmada desde el sector inmobiliario, tanto en la demanda para la compra como en la baja en el valor de los inmuebles. Entonces tuvo que rematar un montón de viviendas. Esto, les digo, pasó muy desapercibido, a pesar de que hay documentación, no se hizo tanto como otras cosas más críticas, más llamativas o sensacionalistas de la problemática. Pero también para el capital criminal representó una gran ventaja, porque quien podía llegar a adquirir esas propiedades pues eran justamente ellos, ¿no? Y tenían ahí la manera de empezar a lavar el dinero inmediatamente en el puerto. Sobre todo desde 2011 se empieza a ampliar esta posibilidad por el rompimiento que se da ahí con los Beltrán Leiva. Se abre esta posibilidad. Entonces ahora sí entramos un poquito más a ese terreno criminal. Les decía yo en la lámina anterior que había sobre todo un grupo criminal que era el que veíamos conectado en los tres destinos. Y bueno, el cártel de Sinaloa también está presente, pero por la rápida expansión que ha tenido y por su vínculo con algunos grupos criminales en Acapulco, fue el que yo visibilicé aquí, en términos de trasiego de droga, vía marítima, cocaína, etc., lavado de dinero y trata de personas en sus diversas modalidades. Esto a nivel o a escala global, si queremos, ¿no? O sea, sabemos que están en varios continentes, pero hay que entender que también en su formulación de grupo criminal, los nexos que llegan a tener con otros grupos, algunos me gusta mencionarlo de esa manera, para efectos de entenderlos, yo lo voy a referir así, ¿no? Ponen como franquicias. O sea, tú puedes utilizar un nombre como grupo criminal, intimidas, le sacas provecho, pero es realmente tú el que conoce la zona, el que se va a preocupar por delinquir ahí, obtener determinadas ganancias, y a través de ti yo voy a hacer lo que necesito en esa zona. Entonces, en ese caso específico está el cártel independiente de Acapulco. A partir de que liberan a uno de sus cabecillas hace pocos meses, trastoca justamente lo que viene a ser la configuración en el puerto. Luego hay otro nivel criminal que empezamos a ver a través de este tipo de grupos criminales, los rojos, los ardillos, los virus, los rumbos, la empresa, que están volcados a este tipo de delitos: extorsión, robo de automóviles, robo a transeúntes, robo a casa. O sea, este es un poco la maraña criminal que está cooptando también esta parte de informalidad que está presente ahí en el puerto.
y que pues han barrido con todo, ¿no? O sea, han agarrado desde al turista inicialmente, ahora hasta los maestros ya los tienen detectados ahí con los aguinaldos y demás. Son gente, pues son grupos que conocen la zona y saben sobre quién estar siguiendo para aumentar el ingreso. Como parte del apartado empírico, bueno, nosotros hemos contrastado un poco lo que hemos encontrado con este tipo de organismos. Algunos tienen ese sesgo también político, sobre todo en Acapulco con la coyuntura política, hay y la pugna muy fuerte entre los grupos políticos que se presentaron. De pronto los datos había que verlos en contraste con más informes y recurrir a INEGI y demás para ver qué tanto tenía una congruencia o no, porque muchos se negaban en el ámbito de esa coyuntura política, pero pues ha sido básicamente lo que en términos empíricos hemos estado contrastando. Y ya para el caso muy focalizado en el turismo, tiene que ver con ese eje para el proyecto, pues están estos aspectos como el de desarrollo sostenible aplicado al turismo, la Organización Mundial del Turismo y el propio Código Ético para el Turismo. O sea, todo esto sí marca una serie de disposiciones que no tendrían que estarse rebasando para cumplir con determinados indicadores, como por ejemplo el del desarrollo humano, el del bienestar social, etc. Cumplir con lo que se le brinda al visitante, pero hay una serie de limitantes aquí. Una es que tiene un carácter que llega a ser muy prescriptivo, como muchas de las cosas que luego vienen del norte. Hay un nivel de abstracción que por otro lado se entiende, porque es difícil adaptar a todas las naciones el mismo esquema, pero se hace esta prescripción pensando pues, en que haya una dinámica más positiva, pero sin ahondar a nivel estructural o tocar estos puntos a los que me he referido previamente. Y finalmente, que hay que respetar la soberanía de los pueblos, ¿verdad? Ese principio de autodeterminación no puede ser rebasado. En concreto, con respecto a este agente criminal, nada más para el caso de Guadalajara, pues desde inicios desde el siglo XX vemos cómo estaba esta situación ya en torno al cultivo, el trasiego y el consumo. Después, los depósitos de opio que llegaron no nada más por lo que se generaba en Jalisco, sino que llegaban también de otros lugares, el trasiego de heroína, es decir, se escala ya al almacenamiento, al trasiego de drogas que son de un efecto muchísimo más fuerte y que tiene que ver con el nivel de consumo que está en el vecino país del norte. Y ya para el 85 había digamos, estaban de acuerdo las agencias estadounidenses que efectivamente ahí en Guadalajara ya se tenía un centro de operaciones que daba abastecimiento a escala nacional e internacional. Desde el 46, por solo puse ahí el rojo, ya teníamos lo de la inversión de los hoteles, porque es una pregunta obligada en un proyecto de este tipo, ¿no? ¿Qué tanto corre el capital criminal? O bueno, ¿qué tanto de lo que se tiene que lavar de ese dinero, de ese capital criminal, corre lógica a los hoteles, a los centros turísticos, a todos estos desarrollos alternativos, restaurantes, etc. Cuando esto está, les adelanto, desde el 46 estaba presente y ni siquiera, desde entonces ya eran los propios asiáticos los que estaban metidos en esta situación, ¿no? Y digamos, esta configuración a nivel nacional que tiene también congruencia con lo que son las políticas estadounidenses también gesta movimientos muy importantes, muy significativos a escala interna de esos grupos criminales, como la Operación Cóndor, muchos de ustedes seguramente la han escuchado, que se desarrolló en el norte de nuestro país, pues se da el repliegue de los grupos criminales a generar lo que fue el llamado Cártel de Sinaloa, la Federación, el Cártel de Guadalajara. Es muy interesante ver cómo sí tuvo una tendencia al monopolio, a diferencia de lo que estamos viendo ahorita, por todo lo que Miguel Ángel Félix Gallardo pudo aglutinar con respecto de todos los grupos criminales.
pero no por todo lo que se ha venido dando después de eso, que es más bien la atomización de los grupos criminales, una lógica inversa. Sabes, la retórica de los medios y de la política no ajusta con lo que está pasando. Se gestan prescripciones justamente que no tienen nada que ver con lo que se requiere. Se alientan otro tipo de mercados, la marihuana, la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Ahorita nosotros añadimos, por supuesto, el fentanilo en lugares como Guadalajara, que es un problema mayúsculo. Ya estamos viendo que no alcanza nada más domicilio, está alcanzando colonias enteras, y además tiene que ver con toda la trama política que hay ahí, y es muy complicado, porque además yo creo que hay un vínculo ahí interesante entre comillas, por supuesto, interesante para la academia empirista, para la realidad que estamos padeciendo, que tiene que ver con la desaparición forzada tan grave que hay en Guadalajara, sobre todo de jóvenes. Y bueno, se ha volcado, no nada más ha sido la hotelería, como les decía, sino que ahora está todo esto de las clínicas para colocación de silicona, de rejuvenecimiento vaginal, un montón de desarrollos turísticos. O sea, es impresionante la manera en que se ha ramificado y han abarcado tantos espacios en Guadalajara, que es yo creo que es el lugar más notable en ese sentido de los tres que hemos analizado. No quiere decir que los otros tres no se pueda dar esta situación. Y bueno, hay que entender cómo se da también un efecto. Yo me he referido a la política a escala un poco nacional, pero también hay que entender cómo se va dando en términos de la reconfiguración hegemónica, realmente, en el sentido de poderío por parte de Estados Unidos, y va cambiando. O sea, una cosa fue con la iniciativa Mérida, otra cosa muy probablemente sea ahora con Biden, en el llamado entendimiento bicentenario, y pues de pronto hay que estar actualizando la lectura, viendo cuáles son los puntos o las líneas que van trazando estos gobiernos en torno a esto, ¿no? El otro aspecto, ya para empezar a concluir, tiene que ver con la ramificación de los delitos en los que han incurrido estos grupos criminales. Es, como les decía, un atentado al desarrollo humano, porque pues van en contra de la vida, y tienen que ver con la trata de personas, la desaparición. En Guadalajara es muy fuerte la parte de la trata de personas, sobre todo por los tres núcleos que hay: el despojo expedito y digamos, se ha vinculado con los diversos tipos de turismo que hay. No nada más ha sido el turismo tradicional, sino también el turismo, por ejemplo, de fin de semana, el turismo de aventura, el turismo o sea, de playa en Puerto Vallarta, hasta el que tiene que ver con una zona muy diferente como es Mazamitla, ¿no? Con el bosque. Están ampliados a muchos ámbitos del turismo, y el enlace con otros capitales, que es algo previo incluso a esta situación. Por ejemplo, con el capital financiero, pues, el capital se va engarzando. Además, se ve un fenómeno en paralelo a esto que es muy interesante, que es el efecto negativo de la acumulación originaria en lugares como Acapulco, vinculado a la acumulación por disposición, con lo que tiene que ver con la llegada del interés político. Es muy evidente en lugares como Punta Diamante, con el despojo de los ejidos, vemos esta imbricación, y todavía esta acumulación se vincula con otro tipo de acumulaciones. No es el objeto de este proyecto, simplemente lo apunto como el de la acumulación militarizada, que tiene que ver con esta perspectiva punitiva de vamos a contrarrestar esto a partir de contratar servicios militares, comprar pertrechos, etcétera, que es la dinámica de la iniciativa Mérida, y que ahorita parece que medio se empieza a desdibujar, pero todavía como que queda algo por ahí presente. Habrá que ver qué pasa, como les decía, en el entendimiento bicentenario. Y ya finalmente, pues hay fenómenos transversales que tienen que ver con líneas de investigación que habrá que ver con qué tanto vamos a acotar para el futuro en el proyecto, como por ejemplo el populismo punitivo, que está muy presente en México y también es funcional a la dinámica neoliberal y al tipo de acumulación por exposición y al tipo de acumulación militarizada. Ahí estuvo, por los servicios de seguridad, estuvo muy vigente. Y la tolerancia cero, los estigmas sociales a determinados grupos, y la segregación, ¿no?, que se da no nada más por cuestiones marcadas en lo que tiene que ver con
color racial, sino también con esta diferenciación del poder adquisitivo a la que me referí previamente. Y con esto estaría concluyendo. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias al doctor Jorge Alejandro Vázquez, y ahora me complace mucho presentar a la doctora González Hernández. La doctora Guadalupe Margarita González Hernández es licenciada y maestra en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene el título de doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, adscrita a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 desde el año 2007 y profesora con perfil deseable desde el año 2004. Se adscribe a la línea de investigación Espacio, Sociedad, Ambiente y Desarrollo en el Cuerpo Académico de Teorías y Prácticas del Desarrollo, en donde trabaja temas asociados a las dinámicas socioeconómicas y políticas de las ciudades mexicanas, así como los procesos de valorización del turismo asociados al patrimonio cultural y la violencia. En este momento es responsable del proyecto Inestabilidad Social y Recreación Turística, Nuevas Dinámicas en Escenarios de Violencia e Inseguridad, como lo mencionábamos al inicio de esta mesa de trabajo, donde intervienen varias universidades mexicanas, que es el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sede principal del proyecto, pero también están colaborando la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guerrero. Como mencionábamos también, este proyecto tiene el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de la convocatoria de investigación Ciencia de Frontera, según la convocatoria del año 2019. Este es el segundo año de trabajo. Estamos ya en la proyección, bueno, pues precisamente es parte de los avances de lo que se ha trabajado, y la doctora Margarita pues en esta ocasión nos compartirá algunas líneas de lo que ha desarrollado en esta temática. Adelante. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, es un placer nuevamente estar aquí. Ahora presentando algunos avances referentes al proyecto, ¿no? Me gustaría en primer momento hacer algunas acotaciones en términos de cómo estamos abordando esta problemática, ¿sí? Bueno, en primer lugar me gustaría definir un poco lo que se entiende por capital criminal. En términos coloquiales, y ha influido fuertemente los medios de comunicación en definir como la problemática asociada al narcotráfico, ¿sí? Generalmente hablan de narcotráfico y cuando hablan de individuos como narcotraficantes. Nuestra intención es superar ese concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese concepto generalmente nada más se refiere a una etapa de un ciclo productivo, en este caso de una mercancía clasificada como ilícita, que generalmente tiene que ver con estupefacientes o con drogas, ¿sí? Y cuando se habla de narcotráfico o narcotraficante, se está hablando nada más de una etapa que tiene que ver con el trasiego, ¿no? Con el traslado, la distribución del estupefaciente. Pero en realidad, cuando esta problemática va mucho más allá de esa etapa del ciclo de las drogas. En realidad, esto tiene que ver con una serie de etapas que van desde la producción hasta el consumo de estas mercancías ilícitas. Además, hay algo también muy importante. No solamente se refiere exclusivamente a estupefacientes o drogas, sino en realidad también se refiere
a otro tipo de mercancías como recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, tal como lo mencionaba el doctor Jorge Vázquez, esta problemática es mucho más compleja, ¿sí? Entonces, nos parece que aquí, cuando se habla de capital criminal, es una manifestación del capital, del capital en términos de aquel dinero que se reinvierte en actividades productivas para obtener ganancias y reinvertirlas nuevamente, ¿no? Entonces, en este caso el capital criminal refiere a todas aquellas actividades que van en el sentido de un dinero que se invierte en una actividad, obtiene una ganancia después de haber vendido mercancías, ya sean lícitas o ilícitas, y se pueda reinvertir nuevamente en el ciclo o reinvertir en otras áreas o en otras fuentes de inversión. Entonces, eso es muy, muy importante. Aquí la situación es que no es cualquier capital, ¿sí? Es un capital excepcional, ¿no? Y recogiendo palabras de otros investigadores, que aquí no tengo uno de ellos presente, ¿no? Que habla de capital sui generis, ¿no? ¿Por qué sui generis? Porque está en una dinámica de lo ilícito y eso genera fronteras borrosas entre lo lícito y lo ilícito en el momento no solamente de reproducir nuevamente el ciclo productivo cuando se obtiene una ganancia e invertirlo, sino también entrar a otras áreas de inversión, ¿sí? Entonces, nuestra intención es superar esos conceptos, ¿no? Y ampliarlos y complejizarlos aún mucho más. Bueno, entonces, además hay algo muy importante, el capital, en este caso como una relación social, ¿no? Donde requiere de trabajo, recursos naturales, para invertirse en cualquier ciclo productivo, genera contradicciones, ¿sí? Pero también necesita apoyos, ¿sí? Entonces, el capital puede ser, en este caso, si es un capital ilícito, por ejemplo, un capital invertido en la actividad turística o en la actividad agropecuaria, necesita del Estado para reproducirse, ¿no? Bueno, el capital criminal, tal como lo han mencionado algunos autores como Luis Astorga, requiere de otros campos como el Estado, requiere de un apoyo del Estado para poder reproducirse también requiere de apoyos por parte de otros capitales, ¿no? Para reinvertirse y para reinvertir en otras actividades. Entonces, bajo esta dinámica, la frontera entre lo ilícito y lo lícito se vuelve extremadamente borrosa, ¿sí? Entonces, nuestra intención es superar el criminalizar solamente a una fase productiva de este ciclo, ¿no? Sino más bien está enfocado a todas las fases y a muchos ámbitos de la actividad económica, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, y esto no solamente también está a nivel nacional, ¿no? También está a nivel internacional. Bueno, de hecho el doctor Jorge Vázquez ya habló también en ámbitos que van en lo político, ¿no? E incluso en cuestiones de seguridad nacional, ¿no?
Entonces, en este caso, bueno, lo que tiene que ver con las mercancías ilícitas como las drogas, pero también está la venta, producción, comercialización de por ejemplo, el aguacate, ¿no? Que en términos de lícito e ilícito, bueno, pues es lícito, ¿no? Pero que toman o tienen características específicas cuando entran en los mercados internacionales, ¿no? Y adquieren una sobrevaloración, ¿no? Y lógicamente se obtiene una sobreganancia, ¿no? Entonces, esto no solamente es en el ámbito nacional, ¿no? Y bueno, todas las implicaciones que ya también mencionó el doctor Jorge y que no las voy a reiterar, ¿no? Bueno, pero también otra característica excepcional o sui generis de este capital es que también se mueve en el ámbito de la violencia, ¿no? Es una también debo de aclarar muy importante. El capital, desde su origen, ¿no? Desde su condición originaria, la violencia ha sido característica para poder reproducirse, ya sea un capital agropecuario, un capital industrial, un capital turístico, ¿sí? La violencia es una característica y ya tal como lo mencionaba el doctor Jorge, hay violencias sistémicas, o sea, que forman parte de la reproducción del capital y que no necesariamente, muchas veces nos damos cuenta que son violencias, como en este caso, el imponer ciertas reglas por parte del Estado, ¿sí? Esas son violencias sistémicas, ¿no? Pero las más evidentes son las violencias emergentes, las que nosotros las manifestamos como la clásica violencia, ¿no? El aumento de los homicidios, fraudes, tratas de personas. Esas en realidad son manifestaciones de todas las contradicciones que actualmente vive nuestra sociedad, ¿sí? Bueno, ok, esto me era muy importante manifestarlo porque sí queremos distinguir que estamos hablando de un proceso mucho más complejo que el problema de la ilegalidad del narcotráfico. Realmente para nosotros eso solamente es una fase, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, es muy importante también que en realidad esto del capital criminal se está inserta en una etapa específica del desarrollo de nuestra sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no? Que es el modelo capitalista. En primer lugar, tiene que ver con el modelo de desarrollo en el cual hemos estado viviendo, que está asociado con un fuerte deterioro de las condiciones sociales. Y esto es producto de la necesidad por parte del capital de revalorizarse, ¿sí? Y para eso tuvo que deteriorar fuertemente su relación con el factor trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, que actualmente hay una precarización por parte del trabajo, ¿no? Y además hay otras manifestaciones en el sentido de que no solamente como trabajadores hemos estado perdiendo no solamente derechos laborales, sino que también nuestras condiciones laborales implican una mayor competitividad, ¿no? En el sentido de estar en un constante ansiedad en términos de tienes que estar trabajando más muchas veces por ingresos reales menores, ¿no? Entonces eso significa una precarización mucho más fuerte, ¿no? Entonces bajo estas condiciones
El capital criminal está aprovechando estas condiciones, y ya lo mencionaba el doctor Jorge, en el sentido de que puede aprovechar ya sea trabajo forzado o trabajo voluntario, ¿no? En el sentido de que si el mercado de trabajo formal no me está dando las condiciones para satisfacer nuestras necesidades, bueno, ahí está el mercado ilícito de trabajo, ¿no? Un trabajo que puede ser forzado, pero también puede ser voluntario, donde aparentemente hay mejores condiciones para obtener recursos o para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Y bueno, en este caso el Estado pues cumple un papel fundamental, ¿no? En este caso, bueno, más concretamente desde el año 2006 hasta la fecha, a nivel nacional y a nivel territorio, a niveles estados, ha entrado en distintos años, pero a nivel nacional comienza en el 2006 con una declaratoria de guerra contra las drogas, ¿no? Criminalizando solamente una fase del ciclo productivo, ¿no? Que en este caso, y lo pongo aquí, bueno, solamente se está criminalizando lo que refiere a la producción y a la distribución del capital criminal, ¿no? Pero lo que refiere a la comercialización o al consumo, ¿no? A la venta y el consumo, y a todos aquellos sectores que tienen que ver con que cuando se obtiene una ganancia por parte del capital criminal se reinvierte al mismo ciclo alguna parte, ¿no? Pero otra parte se va a otras áreas, ¿no? Como a la financiera, a la inmobiliaria, al turístico, a los servicios, a los servicios de entretenimiento, al comercio, y solamente se está criminalizando a la producción y al trasiego, ¿no? Al tráfico, ¿no? Entonces, en este caso, la guerra contra las guerras se enfoca exclusivamente a criminalizar y a combatir, ¿no? Una política de combatir solamente a estas fases, ¿no? Mientras que lo que le llaman al capital de cuello blanco, ¿no? A toda la reinversión y todo eso se deja de lado, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, esto me quería aclararlo un poquito para ya ver un poco más el escenario en términos espaciales, en términos socioespaciales, cómo se manifiesta esto entre los tres destinos. Tengo que considerar que como esto se presenta ahorita en Zacatecas, le voy a dar más énfasis a Zacatecas, ¿no? Pero bueno, voy a mencionar Acapulco y Guadalajara, ¿no? Bueno, tal como lo decía el doctor Jorge Vázquez, las manifestaciones de esta problemática tienen características generales en los tres destinos, ¿no? Pero también hay especificidades, ¿sí? Un poco, por ejemplo, como estos grupos criminales se manejan a través de redes, tal como lo mencionó el doctor Jorge, no solamente hay que hablar de que sus actividades están enraizadas en las mercancías ilícitas, sino también están en otros ámbitos, ¿no? Como están los secuestros, las amenazas, la prostitución, los derechos de piso, etcétera, ¿no? Pero en especial en el destino de Acapulco es notorio que los turistas son muy importantes, ¿sí?
El primer ámbito, o más bien el ámbito principal en el capital criminal está en la venta de estupefacientes a turistas, ¿sí? Y de ahí le sigue la prostitución, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay un mercado cautivo, ¿no? En Acapulco, ¿no? Pero también hay otros ámbitos, lo que tiene que ver con los secuestros y las amenazas, ¿no? Y los derechos de piso, perdón. Esto significa que en Acapulco entonces hay una disputa por los territorios, por el espacio urbano, ¿no? Y se gira sobre la costa. Prácticamente se manifiesta en lo que le llaman la bahía de Acapulco, ¿no? En términos de actividades que refieren a la venta de estupefacientes y a las redes de prostitución. Pero a otros ámbitos donde ya se trata de invertir en el capital inmobiliario o en el capital perdón, es que se me vino otra cosa. En el capital inmobiliario y en el capital hotelero se desplaza a otro espacio de Acapulco, ¿sí? Entonces, en lo que refiere un poco a las playas abiertas, en la costa abierta de Acapulco, que es la bahía de Acapulco, refiere principalmente a actividades asociadas a lo ilícito, ¿sí? Pero en las zonas nuevas de reciente creación en Acapulco, que tienen cuando mucho 30 años, ¿no? Que es lo que refiere a la zona diamante, que le llaman, o el Acapulco Nuevo, ya tiene que ver con actividades ilícitas en términos de inversión en hoteles e inversión inmobiliaria, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, porque uno de los motivos es que en términos turísticos la actividad tradicional turística ha estado disminuyendo fuertemente en Acapulco y se ha estado estimulando mucho lo que le llaman la segunda residencia, en términos, por ejemplo, de que se compran los turistas una vivienda y luego la van rentando a través de plataformas digitales, ¿sí? Bueno, entonces, bajo esa dinámica, así se manifiesta en Acapulco. Voy a poner algunos datos que tienen que ver con las violencias emergentes, ¿no? Pero nada más para argumentar algo que tiene que ver con una cuestión estructural, ¿no? Bajo esta dinámica, si ustedes ven, este es el comportamiento de los flujos de turistas a Acapulco, ¿sí? En términos generales hay una tendencia a la ascendencia. El punto nada más es en el año 2021 que cae estrepitosamente y tiene que ver con la pandemia, ¿sí? Entonces, en términos inmediatos, afecta más una pandemia que movimientos violentos, ¿sí? Bueno, ahora, el punto aquí, en términos económicos, los turistas en Acapulco cada vez están dejando menos derrama económica, o sea, cada vez gastan menos, ¿sí? Lo que pasa es que aquí en Acapulco está cambiando radicalmente la composición del turismo, desde un turismo tradicional hacia un turismo de renta de casas. O sea, ya no van a hoteles, ahora van a casas a través de plataformas digitales. Entonces, eso implica que la composición de derramas económicas cambie radicalmente, ¿sí? Entonces, la actividad tradicional turística en Acapulco va a caer, ¿sí? Bueno, esto es otra vez, nada más para llamar la atención, ¿no?
El comportamiento, y estos son datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hay que tomarlos con pinzas porque son datos que son los que nosotros vamos y hacemos una denuncia. Pero recuerden que muchos de estos actos no son denunciados. Yo aquí nada más estoy poniendo los homicidios, ¿no? Pero significa que en este caso en Acapulco su punto de quiebre ya pasó, ¿no? Estamos hablando que a partir del 2017 ha disminuido fuertemente, ¿no? Los homicidios. Pero lo que quiero comentar aquí es que en términos de actos de incidencia delictiva, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo, bueno, la mayor manifestación se da sobre todo en los robos. O sea, son más altos los robos, ¿no?, que cualquier otro, y los robos a autos en especial, que otro tipo de manifestaciones. Pero, sigo insistiendo, estas son manifestaciones emergentes, son violencias emergentes. Pero, haciendo cálculos económicos, etcétera, modelos econométricos, relacionando la actividad económica con la actividad delictiva, hasta la fecha, hasta diciembre del 2021, no hay evidencia de que la incidencia delictiva esté afectando la actividad turística. No hay evidencia. No obstante, al turista sí le está afectando la presencia de personas que le puedan ofrecer alguna droga, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ok. En términos de impactos a la población, bueno, ya lo mencionaba el doctor Jorge, pero creemos que esto tiene que ver también de que hay un fuerte deterioro de las condiciones sociales en Acapulco, ¿no? Hay una precarización impresionante de la población y esto corresponde también con una desatención por parte de los gobiernos estatales y municipales al Estado, ¿no? Y bueno, también porque la provisión de servicios básicos como el agua potable, como la recolección de residuos sólidos, ¿no?, como la seguridad pública, está en un deterioro impresionante. Además, aparte es muy notorio ya el cierre de negocios, ¿no? Hay mucho cierre de negocios y hay una tendencia al aislamiento de la sociedad. Es decir, hay una tendencia a encerrarse en sus comunidades privadas, ¿no? Aquí les presento dos fotografías, una donde hay una crisis impresionante para la recolección de basura, ¿sí? Y la otra es de que, por ejemplo, los negocios, los comercios, ya no puedes entrar a los comercios, solamente te atienden por ventanitas, ¿sí? Y bueno, ahí les damos una agencia automotriz que está abandonada, ¿no? Se cambió a una zona más exclusiva, ¿sí? Y los desechos de residuos en la playa. Bueno, muy bien, ok. ¿Puedo seguir? Ahora sigue Guadalajara, ¿no? Tal como lo decía el doctor Jorge Vázquez, la manifestación en Guadalajara es totalmente distinta, ¿sí? El turismo, aunque el turismo de Guadalajara es mucho más complejo, por ejemplo, en Acapulco es turismo de playa, eso es lógico, ¿no? En Zacatecas es lo que le llaman el turismo cultural, yo le llamaría más el turismo de entretenimiento, ¿no? Pero en Guadalajara la mayor manifestación es turismo empresarial, ¿sí? Es decir, el empresario que va a hacer negocios y aprovecha para
desarrollar algunas actividades turísticas, ¿sí? Bueno, aquí es muy evidente que hay ciertas zonas muy exclusivas de Guadalajara que se enfocan a la provisión de servicios turísticos al empresario, ¿no? Concretamente es el área, ahorita la más exclusiva de Guadalajara, el área de Andares, que es la parte más noroeste del área metropolitana de Guadalajara. La parte suroeste, que se llama Chapalita, y la parte media que le llaman el área de Chapultepec, ¿sí? Son concretamente esa, y la inversión ahí está enfocada mucho a la especulación inmobiliaria, ¿sí? En este caso, bueno, es muy evidente, y aquí lo voy a poner. En los últimos años ha crecido impresionantemente la construcción vertical, ¿sí? La construcción vertical, pero lo que más llama la atención es que los edificios están solos, o sea, se venden son departamentos, se construyen departamentos, pero la mayoría lo observamos en las noches, ¿no? No hay luces prendidas, está una luz prendida, una por edificio, nos llamó mucho la atención, ¿no? Entonces hay un boom inmobiliario impresionante, hay como no hay reglas de prohibición de derrumbamiento de edificios y todo eso, bueno, hay una destrucción de viviendas tradicionales y surgen estos condominios verticales, ¿no? Bueno, esa es una situación. Y bueno, también hay una inversión muy fuerte en negocios de entretenimiento nocturno, en antros principalmente, en restaurantes, y en centros comerciales de alta seguridad, ¿no? En este caso, bueno, donde también hay mucha seguridad pública, seguridad privada, pero también son zonas muy exclusivas donde es muy importante la prestancia social, ¿no? Bueno, la apariencia social, ¿no? En fin, bueno. Esto viene a colación en el sentido de que, bueno, ahí el turista, generalmente empresarial, también, otra vez, si lo vemos desde el año 86, que es cuando la Secretaría de Turismo da datos, hasta el 2021, hay un ascenso de los turistas hasta el 20, y luego viene una caída impresionante de turistas, otra vez, por la pandemia. Entonces, en términos inmediatos, lo vuelvo a reiterar, en términos inmediatos afecta más una pandemia que actos delictivos. En términos reales, ¿sí? En la percepción, tal como lo decía el doctor Jorge Vázquez, en la percepción, la composición es distinta en términos de percepción, ¿sí? Y la actividad turística en Guadalajara es más estable. Solamente en los últimos 3 años se ha disparado la actividad turística, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que ya mencionaba el doctor Jorge, ¿no? Hay todo el signo, es más notorio en Guadalajara una evidencia más de inversión y reinversión de capitales, ¿sí? Bueno, y en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, los homicidios son un vaivén, ¿no? Ahora hay un periodo de ascenso, en fin. Pero la característica aquí, en este caso de la incidencia delictiva, es mucho mayor en Guadalajara que en Zacatecas y en Acapulco, ¿sí? Y otra vez tiene que ver más con los robos, y en especial los robos de autos, y
los otros factores como amenazas, fraudes, secuestros, los niveles son más bajos, ¿sí? Y bueno, ahora viendo otra vez la relación, otra vez son modelos econométricos, ¿no? Al relacionar la actividad turística con la incidencia delictiva, no hay evidencia en términos reales de una afectación, pero sí hay evidencia en las percepciones, ¿sí? Que es muy distinto, ¿sí? Entonces, para el turista que va a Guadalajara, le afectan, como es un turismo empresarial, le afectan mucho que le roben el vehículo, que le despojen de sus pertenencias, ¿sí? Y le afecta mucho la privación de la libertad a través de la trata de personas, ¿sí? Y a la actividad económica, a la actividad turística le afectan mucho los secuestros, ¿no? Pero si ustedes se fijan, lo que tiene que ver con lo que llama mucho la atención por parte de tanto de los gobiernos como de los medios de comunicación, los homicidios no es el factor determinante para que los turistas asistan o no asistan a lugares con incidencia delictiva muy alta, ¿sí? Bueno, en términos de impactos en la población, lo más relevante es el aislamiento socioespacial en Guadalajara, ¿no? Encerrarse en comunidades privadas, ¿no? Se ha desatado y bueno, ya voy a hablar después de Zacatecas, pero bueno, lo que son los fraccionamientos privados, que por cierto, aunque la inseguridad no es una razón determinante para que la gente se encierre, sí es un factor de incidencia. En realidad hay otros factores ahí que tienen que ver más por cuestiones estructurales, ¿no? El encerrarse en un fraccionamiento privado. Eso lo tenemos clarísimo, pero es un factor que incide, ¿sí? Llamémosle así. Bueno, y también hay una tendencia por parte de la población de Guadalajara de asistir a ciertos lugares con mucha seguridad privada, ¿no? Centros comerciales, áreas comerciales con seguridad privada. Bueno, y finalmente hablemos de Zacatecas, ¿no? La característica de Zacatecas, todo el mundo le llama que su turismo, el turista que viene a Zacatecas es cultural. Yo lo llamaría más bien de entretenimiento, ¿sí? Es un turista donde la política estatal ha influido mucho con la creación de festivales, ¿no? Que no necesariamente son culturales, para atraer turistas, ¿no? Es lo que yo les mencionaba desde el principio. El Estado es un factor que influye fuertemente para crear las condiciones de rentabilidad, ¿sí? Bueno, de los tres destinos, Zacatecas es el que más recientemente tiene mayor incidencia delictiva, ¿sí? Si ustedes vieron las gráficas de incidencia delictiva, tanto Guadalajara como Acapulco empezaron mucho antes que Zacatecas, ¿no? Y esto tiene que ver un poco por la poca incidencia económica que tiene Zacatecas. Su aporte en términos nacionales es casi nulo, ¿no? De hecho, en términos turísticos, apenas aporta el 3% de su PIB, ¿no? Bueno, ok, y en este caso la inversión está enfocada prácticamente en el entretenimiento nocturno. Desde el 2010 para acá se han disparado fuertemente los negocios de entretenimiento nocturno en Zacatecas, ¿sí? Solamente hay que revisar los permisos de la presidencia municipal, donde hay un crecimiento más del 4000% para este tipo de permisos, ¿no? Bueno, y en el caso de Zacatecas, pues hay una disputa del territorio urbano, del centro histórico,
más enfocado al cobro de piso y a la venta de estupefacientes, ¿no? Pero es más evidente en Zacatecas, quizá porque la incidencia delictiva es más reciente, de la militarización de las calles, algo que tanto en Acapulco como en Guadalajara ya no es tan evidente, ¿sí? Bueno, entonces en el caso de Zacatecas está muy localizado en el centro histórico de Zacatecas, ¿no? Que es la parte naranja del mapita, ¿sí? Y bueno, bueno, ustedes no les tengo que enseñar fotografías para verla, cómo está, sobre todo en periodos vacacionales, la militarización, ¿no? Como las fuerzas castrenses han estado permanentemente en nuestras calles, y no se diga en el centro histórico de Zacatecas, ¿no? Es prioridad, llamémosle así. Bueno, y en el caso de los flujos de turistas, con algunos vaivenes, pero en términos generales es descendencia, ¿no? Y otra vez en el 20 cae, ¿no? Estrepitosamente por lo de la pandemia. Pero en términos económicos, las derramas económicas son mucho más bajas que en Acapulco y que en Guadalajara, ¿sí? Es decir, que la economía turística en Zacatecas no está generando grandes rendimientos. Los turistas no están dejando tanto dinero, ¿no? Entonces, yo siempre he argumentado de que el Estado en realidad lo que ha estado haciendo es, a través de estos festivales culturales, ha estado subsidiando fuertemente el capital turístico, ¿no? Porque no es rentable. Y como yo les mencionaba, la incidencia delictiva en Zacatecas es muy reciente, ¿no? A diferencia de Acapulco y Guadalajara, ¿no? Que está de forma ascendente, en este caso, los homicidios. Sigo insistiendo, ¿por qué pongo este dato, no? Porque es el que más llama la atención, ¿sí? Esto es una emergencia, esta es una violencia emergente, la que más se está llamando la atención, ¿no? Pero en términos de incidencia delictiva, en Zacatecas lo que más es evidente son los robos a personas en la calle y los robos de vehículos, ¿sí? Es lo que más se ha dado. Y luego, después vienen los fraudes, ¿sí? Ya posteriormente, en cuarto lugar, estarían los homicidios, ¿sí? Bueno, y bueno, otra vez, el modelo económico, ¿no? El modelo econométrico. Tampoco en Zacatecas no hay evidencia de que, y esto lo reitero, porque en el último año lo que más hemos escuchado y leído, escuchado en el radio y leído en las noticias, es que la violencia está afectando fuertemente al turismo, ¿no? Y bueno, lo retiro, no hay evidencia de esa incidencia. Hasta diciembre del 2021 no hay una relación directa. Esto es una problemática mucho más compleja, ¿sí? Bueno, y en este caso, a los turistas lo que más les ha afectado es que los roben, ¿sí? Generalmente a robo a mano armada, ¿no? Y bueno, y a la actividad económica lo que más le ha estado afectando son los actos de coacción, ¿no? Las presiones que están recibiendo. Bueno, pero lo que más quiero llamar la atención en el caso de Zacatecas son los impactos en la población. Ahí sí hay impactos inmediatos, ¿sí? Bueno, el primero es que su servidora construyó un indicador socioespacial, ¿no? De cómo ha estado afectando, y en este caso es que más que una incidencia de la violencia, lo que ha estado afectando más
es un deterioro de las condiciones sociales de la población, que era lo que yo les decía. Desde la década de los 80 ha habido un deterioro de las condiciones laborales del trabajo, ha habido una precarización del trabajo y esto ha mermado fuertemente su calidad de vida. Entonces lo que yo hice fue medir desde el 90 hasta el 2020 cómo han cambiado sus condiciones de vivienda, cómo han cambiado sus condiciones de acceso a la educación, cómo han cambiado sus condiciones de ingreso y cómo han afectado sus condiciones al interior de la familia y cómo han cambiado sus comportamientos en la sociedad al relacionarse con la sociedad. Bueno, en el 90 no había afectaciones fuertes en términos del deterioro de sus condiciones de la vivienda, de la educación, del ingreso, ¿no? Etcétera, etcétera. Sus condiciones familiares también estaban relativamente estables, ¿no? Pero en el 2000 ya empieza a deteriorarse y hay una tendencia por parte de la población de Zacatecas a aislarse, ¿sí? Concretamente, todos aquellos grupos sociales que tienen ingresos mayores a 5 salarios mínimos, hay una tendencia a que sus residencias empiezan a clasificarse en fraccionamientos privados, ¿no? Y se profundiza en el 2010 y en el 2020 es mucho más evidente, ¿no? Esto, insisto, no tiene que ver necesariamente con la violencia, pero sí es un factor que está siendo muy aprovechado por el capital inmobiliario, ¿sí? El capital inmobiliario es el que está rentabilizando esta manifestación de violencias emergentes, la está rentabilizando mucho para vender estilos de vida donde influye mucho el aislamiento social, ¿sí? Entonces, en Zacatecas y en Acapulco y en Guadalajara, y además es una manifestación de todo el país, pero ahorita estamos hablando de estos casos, lo más relevante es que la sociedad está cambiando sus comportamientos, ¿sí? Sus comportamientos de convivencia cada vez se junta con sus similares, cada vez se junta más con sus similares y empieza a separarse y a distinguirse de sus distintos, ¿sí? Entonces, con eso yo quería terminar. Gracias. Y son avances. Gracias, doctora Margarita González. Pues abrimos un espacio para preguntas y